Bienvenidos al segundo capítulo de este fanfic. Espero que lo disfruten y, como siempre, gracias por su apoyo. El pánico se aferró a Elizabeth como una garra helada, trepándole por la garganta hasta ahogar cualquier atisbo de pensamiento racional. Su instinto primario, un grito visceral de supervivencia, la urgía a huir. Sus ojos, dilatados por el terror, rastreaban la caverna en busca de la puerta trasera, la ventana más cercana, cualquier rendija que prometiera un escape. Sentía ya los músculos tensándose, listos para la carrera, para esfumarse en la negrura protectora del bosque antes de que la reconocieran, antes de que su misión y la frágil seguridad de su reino se hicieran añicos. Estaba a un suspiro de levantarse, de delatar su posición con un movimiento brusco y desesperado, cuando una mano se posó con firmeza sobre su brazo. No era un agarre que la sujetara con violencia, sino uno que transmitía una calma inesperada, casi sólida. Alzó la vista, encontrándose con la profundidad insondable de los ojos oscuros de Goku. Él negó con un leve movimiento de cabeza. «Espera», murmuró, su voz apenas un susurro, pero con un timbre que cortó la cacofonía de su miedo. «Si corres ahora, será como encender una bengala y gritar, aquí estoy. Sabrán sin duda que tienen a la persona correcta. A veces, la astucia pesa más que la fuerza bruta. Dame un segundo. Confía en mí». Había algo en su mirada, una amalgama de confianza serena y una experiencia casi tangible en situaciones límite, que logró agrietar la coraza de pánico que envolvía a Elizabeth. Tomó una bocanada de aire temblorosa, luchando por dominar el castañeteo de sus manos, y asintió, depositando un hilo de frágil confianza en aquel guerrero venido de otro mundo. Goku le dedicó una sonrisa que, por alguna razón, lograba ser tranquilizadora incluso en medio de la palpable tensión. Cerró los ojos solo un instante, concentrándose de una manera que Elizabeth no podía comprender. Sintió una extraña, casi imperceptible, ondulación en el aire a su lado, como el calor que se eleva del asfalto en un día de verano. Cuando Goku abrió los ojos, una figura idéntica a él, hasta el último mechón de su rebelde cabello, estaba de pie a su lado. Era una copia tan perfecta que le revolvió el estómago. No un espectro ni una ilusión parpadeante, sino algo que parecía tener peso y sustancia. Este doble se giró con una brusquedad teatral, adoptando una expresión de falsa alarma, y salió como una exhalación por la puerta trasera de la taberna. Su velocidad era increíble, levantando una nube de polvo y provocando un estrépito considerable al chocar deliberadamente con unos barriles vacíos apilados en el exterior. El caballero sagrado, cuya atención había estado peligrosamente dividida entre Auk y la propia Elizabeth, reaccionó con la presteza de un perro de caza al movimiento súbito y veloz. Ahí va. Es él. Bramó, la convicción de haber descubierto a su presa vibrando en su voz. Que no escape. Él y su compañero, que había estado vigilando desde fuera, se lanzaron en persecución de la figura del clon. El metálico sonido de sus pesadas armaduras se fue apagando rápidamente en la quietud de la noche. Dentro del sombrero de jabalí, el verdadero Goku permaneció inmóvil, adoptando una expresión de inocente confusión, mientras Elizabeth intentaba con todas sus fuerzas calmar el galope de su corazón, aferrándose a la esperanza de que la brillante y audaz distracción de Goku les hubiera comprado el tiempo que tan desesperadamente necesitaban. Meliodas lo había observado todo con una ceja arqueada y esa sonrisa socarrona que rara vez abandonaba sus labios. Vio el pánico crudo en el rostro de Elizabeth, la intervención asombrosamente calmada de Goku, la aparición casi mágica del clon y la precipitada, casi cómica, partida de los caballeros sagrados. Su mente, rápida y analítica, asumió lo lógico. Goku había empleado alguna sofisticada habilidad evasiva para escabullirse él mismo mientras creaba una distracción. Estaba a punto de girarse hacia Elizabeth para comentarle la impresionante maniobra de su nuevo amigo, cuando sus ojos volvieron a la mesa donde Goku había estado. Se quedó petrificado. Goku seguía allí, sentado con una tranquilidad pasmosa, rematando los restos de su comida como si acabara de presenciar un entretenido espectáculo callejero y no una huida por los pelos de peligrosos perseguidores. La sonrisa de Meliodas se borró, reemplazada por una mueca de pura, absoluta estupefacción. Se acercó a la mesa, rodeándola con lentitud, sus penetrantes ojos verdes escrutando a Goku con una intensidad que no era habitual en él. ¿Pero qué demonios acaba de pasar?, preguntó, la incredulidad tiñendo su voz usualmente despreocupada. Acabo de ver a alguien idéntico a ti salir disparado de aquí como alma que lleva el diablo. ¿Cómo es posible que sigas aquí, tan campante, como si nada? ¿Eres una especie de mago ilusionista de alto nivel o algo que se me escapa?
Goku levantó la vista de su plato, parpadeando con genuina sorpresa, como si la pregunta fuera la cosa más extraña del mundo. Ah, ¿te refieres al tipo que salió corriendo? No, ese no era yo. Bueno, sí era yo, en cierto modo, pero no este yo que está aquí, explicó con una simplicidad que desarmaba, como si estuviera hablando de algo tan trivial como atarse los cordones de los zapatos. Era solo un clon, una imagen que creé con una técnica especial. Se llama técnica de imagen múltiple. Hago una copia de mí mismo que puede moverse y, ya sabes, distraer a la gente. Es muy práctica, la verdad. A Meliodas casi se le desencajó la mandíbula. ¿Imagen múltiple? Un clon sólido, tangible, capaz de moverse a esa velocidad y burlar los sentidos aguzados de caballeros sagrados entrenados. Su mente, acostumbrada a catalogar amenazas y poderes, trabajaba a marchas forzadas, intentando encajar aquella demostración en los parámetros de lo conocido. Esto va mucho más allá de las ilusiones de Gouter o incluso la versátil magia de Merlín, pensó, desconcertado. No había detectado el pulso familiar de la magia, solo una leve fluctuación de algo completamente distinto. Este sujeto era un enigma envuelto en una fachada de ingenuidad casi infantil. ¿Qué clase de poder inconcebible escondía? ¿Y por qué parecía tan ajeno a lo extraordinario de sus propias habilidades? La curiosidad de Meliodas, ya avivada por la fuerza descomunal y el apetito insaciable de Goku, se transformó en una fascinación profunda, teñida de una ligera y cautelosa aprensión. Mientras el trío reanudaba su viaje, ahora con un Meliodas que se había unido oficialmente a ellos, según él, para asegurarse de que no causaran más problemas de los necesarios, no eran conscientes de que una sombra discreta e invisible los seguía. El segundo caballero sagrado, demostrando ser más astuto y menos impulsivo que su compañero Luigo, había abandonado la persecución del clon al poco tiempo, intuyendo el engaño. Oculto a una distancia prudencial, observó con atención la partida del grupo desde el sombrero de jabalí. La chica de la armadura, el tipo extraño con esas técnicas desconocidas y ahora el mismísimo dueño de esa taberna ambulante tan sospechosa, esto se está poniendo cada vez más interesante, pensó con una sonrisa ladina. El gran caballero sagrado Hendrickson pagaría una fortuna por esta información. Con la tenacidad de un sabueso siguiendo un rastro, el caballero se mantuvo a distancia, siguiendo sus huellas, convirtiéndose en un observador invisible que añadía una capa de peligro sutil pero constante a su ya de por sí incierta misión. Los días que siguieron se deslizaron en una rutina de viaje cauteloso y expectante. Atravesaron vastas praderas barridas por el viento, donde el sol calentaba la piel durante el día y las estrellas, por la noche, brillaban con una claridad tan intensa que parecían al alcance de la mano. Cruzaron ríos de aguas turbulentas y bosques ancestrales donde los árboles, altos y nudosos, parecían susurrar secretos olvidados con el crujir de sus ramas. Goku, con la curiosidad insaciable de un niño ante un mundo nuevo, no dejaba de hacer preguntas sobre cada detalle de Britannia, absorbiendo información como una esponja. Elizabeth, por su parte, compartía historias y conocimientos sobre su tierra, encontrando en el simple acto de explicar una bienvenida distracción a sus propias y pesadas preocupaciones. Meliodas, con su humor pícaro y una percepción endiabladamente aguda, intervenía a menudo, ya fuera para poner a prueba a Goku con preguntas capciosas o simplemente para observar, con una sonrisa enigmática, la creciente y extraña camaradería que florecía entre el guerrero de otro mundo y la princesa fugitiva. Fue durante este tramo del viaje, cuando el paisaje comenzaba a volverse más agreste, que llegaron a la base de una montaña que desafiaba cualquier descripción. Una masa colosal de roca y hielo que se alzaba hasta perforar las nubes, partida limpiamente en dos por un corte antinaturalmente liso y perfecto, como si un dios iracundo hubiera descargado sobre ella el filo de un hacha gigantesca. El abismo que se abría entre las dos mitades era una caída aterradora hacia una oscuridad insondable. Alucinante. Repitió Goku por tercera vez, sintiendo un cosquilleo de pura emoción recorrerle la espina dorsal. La escala de poder necesaria para una hazaña semejante era algo que podía comprender instintivamente y, por tanto, respetar profundamente. ¿Quién tendría la fuerza bruta para hacer algo así? Mientras Elizabeth, con el ceño fruncido por la preocupación, calculaba mentalmente los días que perderían si tenían que rodear aquel obstáculo titánico, descubrieron al culpable. Luigo, el mismo caballero al que habían humillado en el sombrero de jabalí, se encontraba no muy lejos, pavoneándose de su poder destructivo y lamentando con una falsa e irritante indiferencia las posibles, aunque inevitables, bajas colaterales que su acto de demostración de fuerza pudiera haber causado en las aldeas cercanas.
La frialdad con la que hablaba de vidas inocentes, como si fueran meros daños aceptables, encendió una llama peligrosa y helada en los ojos habitualmente joviales de Goku. La ira justa, una emoción que raramente mostraba pero que bullía con una intensidad aterradora cuando se despertaba, comenzó a hervir en su interior, tensando sus músculos. Estaba a punto de darle a Duigo una lección inolvidable sobre el verdadero valor de la vida, una que probablemente lamentaría el caballero por el resto de sus días, cuando Meliodas, sintiendo la oleada de ki tenso y quizás queriendo evaluar la situación por sí mismo antes de que Goku interviniera, se interpuso con una agilidad sorprendente. Duigo, siempre causando problemas donde no te llaman, dijo Meliodas, su voz ligera pero con un trasfondo acerado, bloqueando el camino del engreído caballero. La pelea entre Meliodas y Duigo fue breve, pero de una intensidad eléctrica. Goku, aunque la furia por la actitud displicente de Duigo aún le quemaba por dentro, decidió observar. Era una oportunidad de oro para ver a Meliodas en acción contra un caballero sagrado de un nivel considerable, sin las distracciones de su propia intervención. Observó con atención la forma en que Meliodas se movía, su agilidad casi felina, la precisión milimétrica con la que desviaba los potentes ataques de energía de Duigo usando únicamente el fragmento de su espada rota. Notó cómo Meliodas parecía jugar con su oponente, como un gato con un ratón demasiado confiado, midiendo su fuerza, exponiendo sus debilidades con una habilidad depurada, nacida de siglos de experiencia en combate. Duigo, por otro lado, era todo fuerza bruta y una arrogancia desmedida, lanzando ataques poderosos pero desesperadamente predecibles. Meliodas es increíblemente hábil, pensó Goku, impresionado. Incluso conteniéndose tanto, su técnica es impecable. El otro tipo tiene poder, sí, pero es torpe y esa confianza ciega lo hace vulnerable. Meliodas finalizó el encuentro con una rapidez casi insultante, desarmando y dejando incapacitado a Duigo sin necesidad aparente de recurrir a la oscuridad de su poder demoníaco latente. Aunque Goku no intervino directamente en esta ocasión, el encuentro sirvió para solidificar su respeto por la habilidad de Meliodas y, al mismo tiempo, su creciente desprecio por la crueldad y la arrogancia que parecían caracterizar a algunos caballeros sagrados. La necesidad de encontrar a los otros pecados y detener la creciente corrupción en el reino de Lionés se hizo aún más apremiante en su mente. A miles de realidades de distancia, en la tierra que Goku había dejado atrás, la atmósfera en la corporación Cápsula era densa y sombría. El regreso de Trunks del futuro, Vegeta y Bulma había traído un momentáneo alivio, pero la ausencia de Goku pesaba sobre todos como una losa de plomo. Gohan sentía un vacío agudo y doloroso donde debería estar la presencia tranquilizadora y a menudo caótica de su padre. Piccolo meditaba en silencio durante horas, sus antenas tensas, tratando inútilmente de sentir ese ki familiar y poderoso a través de las vastas e infranqueables dimensiones. Krillin y los demás amigos intentaban mantener el ánimo con bromas forzadas y optimismo hueco, pero la preocupación era una sombra constante en sus ojos. Vegeta, frustrado hasta la médula por la situación y, sobre todo, por su incapacidad para ir él mismo a buscar a Kakaroto y arrastrarlo de vuelta, descargaba su impotente ira en la sala de gravedad, llevándola a límites peligrosos. Bulma, sin embargo, siempre pragmática, canalizó su angustia y su miedo en acción. La búsqueda de las esferas del dragón se convirtió en una misión urgente, llevada a cabo con una determinación febril. Cuando Shenron, el dragón eterno, fue finalmente invocado, su imponente y escamosa figura llenó el cielo, oscureciendo el sol, pero sus palabras trajeron consigo una desesperación aún más profunda. Traer a Son Goku desde una dimensión tan remota y desconocida está más allá de mi poder actual, declaró el dragón, su voz resonando con una finalidad terrible y aplastante. La decepción fue un golpe físico, casi palpable. Si ni siquiera el omnipotente Shenron podía, pero Bulma, con el espíritu indomable de una científica que se niega a aceptar un imposible, no se rindió. ¿Hay algo que puedas enviarle? ¿Algún objeto? Preguntó, su mente ágil buscando cualquier resquicio, cualquier solución alternativa. Objetos inanimados que estén fuertemente vinculados a él, sí, eso es posible, concedió Shenron, tras un momento de consideración. La decisión fue instantánea y unánime. Una caja metálica, resistente y compacta, repleta de cápsulas Oi-Poi. Dentro de ellas, lo esencial para la supervivencia y algo más. Raciones de comida de alta energía, ropa de combate resistente, un generador de barrera de energía portátil, equipo médico avanzado e incluso una nota personal, escrita con lágrimas de preocupación y palabras de esperanza por la propia Bulma. Shenron cumplió el deseo, y la caja, con su precioso contenido, desapareció en un destello de luz.
En Britania, en medio del desconcertante y neblinoso bosque blanco de los sueños, donde la realidad parecía ondular y retorcerse, Goku sintió un zumbido familiar, una vibración sutil en el aire. Ante él, materializándose de la nada, apareció la caja metálica. El inconfundible logotipo de la corporación Cápsula le trajo una oleada de nostalgia tan intensa que casi le hizo tambalearse. Al abrirla y leer la nota de Bulma, sintiendo entre líneas la preocupación de Gohan, la frustración apenas contenida de Vegeta, el cariño incondicional de todos sus amigos, una sonrisa agridulce, teñida de melancolía y gratitud, se dibujó en sus labios. Tocó las cápsulas una por una, sintiendo el vínculo tangible con su hogar, con su familia, con sus amigos, un ancla en medio de la extrañeza de aquel nuevo mundo. Gracias, pensó, cerrando los ojos un momento, permitiendo que una cálida sensación de pertenencia contrarrestara la soledad inherente a su situación. Gracias por no rendirse conmigo. Yo tampoco lo haré. Cuidaré de mis nuevos amigos aquí, y luego encontraré el camino de vuelta a casa. La conexión renovada con su hogar, con los suyos, le infundió una nueva oleada de energía y una determinación férrea. El bosque blanco de los sueños era un laberinto de niebla perpetua y senderos engañosos que parecían cambiar a cada parpadeo. Fue allí, en un claro brumoso, donde Gil Thunder, envuelto en un aura crepitante de relámpagos púrpuras, les cortó el paso. Su objetivo era claramente Meliodas, pero Goku, revitalizado por el mensaje de sus amigos y con una repentina y casi infantil ansia por probar la fuerza de un caballero de élite de aquel mundo, pidió encargarse él. Meliodas accedió, aunque una sombra de visible escepticismo cruzó su rostro ante las posibilidades de Goku contra el devastador poder del rayo de Gil Thunder. La pelea, si es que podía llamarse así, fue una farsa cuidadosamente orquestada por la astucia inesperada de Goku. Se dejó golpear, de forma bastante convincente, por el ataque inicial de Gil Thunder, cayendo al suelo con un gemido teatral. Fingiendo estar al borde de la muerte, con frases entrecortadas y una actuación digna de un premio, le sonsacó al arrogante y confiado caballero la ubicación de Diane y Van. Una vez obtenida la información crucial, Goku se levantó como si tal cosa, sacudiéndose el polvo de la ropa, sin un solo rasguño visible, para total y absoluta estupefacción de un Gil Thunder que no daba crédito a sus ojos. Tus ataques son, sorprendentemente débiles, comentó Goku, su tono ahora desprovisto de cualquier jovialidad, cargado de una seriedad repentina que heló la sangre del caballero. Antes de que Gil Thunder pudiera procesar la impactante revelación de que había sido engañado como un novato, Goku lo incapacitó con un único golpe, tan rápido y preciso que fue casi invisible. Demostró una superioridad abrumadora sin siquiera necesitar recurrir a ninguna de sus transformaciones. Meliodas y Elizabeth presenciaron la escena en un silencio atónito, sus mentes luchando por asimilar el verdadero y aterrador nivel de poder que ocultaba su despreocupado compañero de viaje bajo aquella fachada de simpleza. Siguiendo las indicaciones obtenidas de forma tan poco ortodoxa, encontraron a Diane, la gigante del pecado de la envidia, durmiendo plácidamente en un claro del bosque. Su tamaño era sobrecogedor, una montaña de carne y hueso que respiraba con la tranquilidad de la naturaleza misma. Al despertar y reconocer a Meliodas, su alegría fue tan inmensa y desbordante como ella misma, abrazando a su capitán con un entusiasmo que casi lo aplasta, literalmente. Sin embargo, su humor cambió con la rapidez de una tormenta de verano al notar la presencia de Elizabeth. La miró con una mezcla de celos infantiles y una posesividad casi animal, asumiendo de inmediato que era el nuevo interés amoroso de Meliodas. La princesa, sonrojada hasta las orejas y visiblemente incómoda bajo la intensa mirada de la gigante, intentó balbucear una aclaración, pero fue Goku, siempre práctico y enfocado en la meta, quien cortó la tensión con su habitual simpleza. Muy bien, qué alegría que ya se conozcan. Ahora tenemos que ir a buscar a Van a esa prisión de la que habló el tipo del rayo. En marcha, que no hay tiempo que perder. Diane, aunque seguía refunfuñando por lo bajo sobre la presencia de esa humana junto a su capitán, obedeció la dirección implícita en la voz de Meliodas y la urgencia palpable en la de Goku. La prisión de Baste era una fortaleza en ruinas, un lugar sombrío y decrépito que había albergado entre sus muros al infame Van, el pecado de la codicia, durante demasiados años. Encontrar al inmortal fue sorprendentemente fácil. Sacarlo de allí fue explosivo. El reencuentro entre Meliodas y Van fue una celebración de su peculiar y destructiva amistad. Un torbellino de puñetazos, patadas y ataques especiales intercambiados a velocidades cegadoras que demolieron lo poco que quedaba en pie de la prisión en cuestión de minutos.
Entre risas salvajes y el estruendo ensordecedor de la destrucción, los dos pecados se pusieron al día a su muy particular manera. Goku observó la caótica y alegre reunión con una sonrisa de oreja a oreja. Vaya forma de saludarse tienen estos dos. Pensó, divertido y genuinamente impresionado. Son increíblemente fuertes y se nota que tienen una confianza total el uno en el otro. Esto es genial. La energía cruda, casi palpable, y la camaradería inquebrantable que emanaba de Meliodas y Van eran contagiosas. Con el zorro de la avaricia ahora libre y uniéndose al grupo, la reunión de los 7 pecados capitales estaba un paso más cerca de completarse, y su poder combinado representaba una amenaza formidable y creciente para los oscuros planes de los caballeros sagrados corruptos. A partir de aquí, la historia se llevó a cabo como la original, con la excepción de que Goku estaba presente. La batalla por el destino de Lioness alcanzó su clímax sangriento y desesperado. Hendrickson, horriblemente transformado y potenciado por el poder del demonio gris, era una pesadilla encarnada, una fuerza de destrucción imparable que derrotaba a los 7 pecados capitales uno tras otro, con una facilidad aterradora. La desesperación se palpaba en el aire viciado de la ciudad, pesada como una mortaja. Viendo caer a sus nuevos amigos, sintiendo el terror puro y paralizante de Elizabeth a su lado, Goku supo, con una certeza absoluta, que su momento había llegado. Elizabeth, con los ojos anegados en lágrimas ante la visión del poder destructivo y abrumador de Hendrickson, le rogó que no fuera, que no se enfrentara a aquel monstruo. Es demasiado fuerte, Goku. Te hará daño, por favor, no vayas. Sollozó, aferrándose a su brazo. Goku la miró, y en sus ojos oscuros ella vio una ternura y una firmeza que la sorprendieron. Tranquila, Elizabeth. Prometí protegerte, ¿recuerdas? Estaré bien. Confía en mí. Le dio un beso suave en la frente, un gesto tan inesperado y lleno de seguridad que silenció sus miedos y los reemplazó, milagrosamente, con una fe inmensa e irracional en él. Goku avanzó con calma hacia un Hendrickson que sonreía con suficiencia, quien se burló con desdén de la aparición de otro humano insignificante que se atrevía a interponerse en su camino. La respuesta de Goku no fueron palabras, sino velocidad pura y poder concentrado. Un solo golpe, imbuido con apenas una fracción de su verdadera y aterradora fuerza, hizo que el poderoso demonio se tambaleara hacia atrás, su oscura armadura mágica resquebrajándose visiblemente por el impacto. Antes de que Hendrickson pudiera recuperarse del shock o comprender la magnitud de la fuerza a la que se enfrentaba, Goku juntó sus manos a la altura de su cadera, la energía azul y crepitante de su técnica más icónica acumulándose entre ellas a una velocidad vertiginosa. El rayo de energía pura, un torrente de poder devastador, engulló a Hendrickson por completo, borrando su presencia oscura y corrupta del mundo en una explosión de luz cegadora que iluminó toda Lioness. Cuando todo terminó, y el polvo comenzó a asentarse, Goku regresó junto a una Elizabeth que lo miraba con adoración. El alivio y la emoción del momento fueron tan intensos, tan abrumadores, que Elizabeth, en un impulso de gratitud y un afecto que había crecido sin que ella misma se diera cuenta, lo besó apasionadamente. Sorprendido al principio por la audacia del gesto, Goku, tras un instante de vacilación, correspondió al beso, sintiendo una conexión inesperada y sorprendentemente profunda con la princesa de aquel extraño y maravilloso mundo. El tierno, casi sagrado momento, se hizo añicos de la forma más brutal. Meliodas, que observaba la escena desde la distancia mientras se recuperaba de sus heridas, sintió como la antigua y terrible maldición le arañaba el alma con garras de fuego. Ver a su Elizabeth, o al menos, la reencarnación actual de ella, besando a otro hombre, a ese Goku de poder inconcebible y naturaleza enigmática, desató una furia irracional y posesiva que se había acumulado en su interior durante 3 dolorosos milenios. Con un grito gutural que heló la sangre de los presentes, se lanzó hacia Goku, su puño derecho ya rodeado de la ominosa materia oscura de su herencia demoníaca. Goku, sin embargo, reaccionó con una calma que rayaba en lo sobrenatural. Esquivó el golpe, que sin duda habría sido letal, con un movimiento fluido, casi imperceptible, y con un contraataque preciso y medido, golpeó un punto vital en el cuerpo de Meliodas que lo dejó paralizado al instante, jadeando y cayendo de rodillas. Agachándose frente a él, Goku posó una mano sobre la cabeza del aturdido capitán de los pecados. No era un gesto agresivo, sino extrañamente inquisitivo.
Cerró los ojos y permitió que la tumultuosa y trágica historia de Meliodas fluyera en su mente como un torrente. Los eones de amor condenado y repetidamente truncado, las 107 muertes de Elizabeth que había presenciado con impotencia, la tortura incesante de la inmortalidad y la pérdida constante que ésta conllevaba. Vio con claridad meridiana el origen de su dolor, la raíz profunda de su furia casi ciega. Ya veo, murmuró Goku, su voz ahora teñida de una empatía que trascendía las dimensiones y las experiencias. Has sufrido demasiado, amigo. Con un toque gentil pero firme en la nuca, indujo un estado de inconsciencia en Meliodas, sumiéndolo en un sueño reparador para detener su tormento, al menos temporalmente. Levantando a Meliodas con un cuidado sorprendente, Goku usó su técnica de teletransportación para llevarlo al interior del sombrero de jabalí y dejarlo descansando cómodamente en su cama. Regresó en un instante junto a una Elizabeth confundida y los demás pecados, que lo miraban con una mezcla de asombro y temor. Les pidió, con una calma que no admitía réplica, que cuidaran del capitán y que lo esperaran. Necesitaba buscar una solución definitiva, una que sospechaba, con una creciente certeza, que solo podía encontrar fuera de aquella realidad. Sacó de su bolsillo el pequeño botón que Zeno-sama le había dado tiempo atrás y lo presionó sin la menor vacilación. El mundo de Britannia se disolvió a su alrededor como acuarela bajo la lluvia, reemplazado por el vacío blanco, infinito y silencioso del Palacio de los Reyes de Todo. El gran sacerdote, con su sonrisa eternamente enigmática, lo recibió como si esperara su visita. Tras los saludos protocolarios de rigor y la habitual charla informal y sorprendentemente casual con los dos pequeños pero omnipotentes Zenos, Goku, qué bien, viniste a jugar con nosotros. Goku expuso su petición. Necesitaba el poder y, sobre todo, el conocimiento necesario para crear un conjunto de esferas del dragón adaptadas específicamente a la dimensión de Britannia. Su objetivo, explicó, era usarlas para romper de una vez por todas la cruel maldición que afligía a Meliodas y Elizabeth. Los Zenos, con su lógica infantil y su poder absoluto, encontraron la idea muy divertida y accedieron sin pensarlo dos veces, como si se tratara de un nuevo juego. Alzaron sus pequeñas manos, y Goku sintió como un torrente de información cósmica y energía creadora pura fluía en su ser, anclándose profundamente en su alma, cambiándolo de formas que apenas comenzaba a comprender. Agradeció profusamente a los pequeños dioses con su habitual efusividad y le pidió al gran sacerdote que lo devolviera a Britannia. En un abrir y cerrar de ojos, Goku estaba de vuelta, materializándose en una colina cercana al sombrero de jabalí. Entró en la taberna justo en el momento en que Meliodas recobraba la consciencia, visiblemente confundido y con un fuerte dolor de cabeza. Goku pidió a Elizabeth y a los demás pecados que les dieran un momento a solas. Su tono, aunque calmado, era firme y no dejaba lugar a la discusión. Una vez solos, Goku se sentó frente a Meliodas, mirándolo directamente a los ojos con una seriedad inusual en él. Meliodas, comenzó, su voz ahora teñida de una seriedad y compasión que raramente mostraba, cuando te toqué la frente antes, lo vi. Vi tu maldición. Vi los 3000 años de un sufrimiento que parece no tener fin, vi como tu última explosión de ira y dolor arrasó una ciudad entera, y vi que esa reencarnación, la que perdiste allí, fue la que más amaste. Entiendo tu dolor, Meliodas. Y entiendo tu reacción. Y quiero ayudarte. Meliodas lo miró fijamente, una compleja mezcla de sorpresa, escepticismo endurecido por milenios de decepciones y una diminuta, casi extinguida, chispa de esperanza titilando en sus ojos verdes. ¿Ayudarme? ¿Romper la maldición? Goku, eso es imposible. Ni siquiera los arcángeles más poderosos o los demonios de más alto rango, ni mi padre ni la deidad suprema, han podido o querido hacerlo. Goku esbozó una leve sonrisa, cargada de una confianza tranquila que Meliodas encontraba desconcertante y extrañamente contagiosa. Puede que sea imposible aquí, en este mundo. Pero yo no soy de aquí, ¿recuerdas? Y creo que tengo una forma. Pero para esto, voy a necesitar que confíes en mí ciegamente y que guardes en el más absoluto de los secretos lo que voy a contarte y lo que voy a intentar hacer. Es algo que este mundo, con toda su magia y sus dioses, probablemente no está preparado para entender. Meliodas lo estudió intensamente durante un largo momento, sopesando la promesa casi inconcebible que le ofrecía aquel ser de otro mundo contra la aplastante y eterna desesperación de su existencia. Finalmente, con un suspiro que pareció llevarse consigo parte del peso de los siglos, asintió lentamente. De acuerdo, Goku. Tienes mi palabra. Guardaré tu secreto como si fuera mi propia vida. Dime, ¿qué demonios tienes en mente?
La habitación quedó en un silencio expectante, cargada con el peso invisible de 3 milenios de sufrimiento y la frágil, casi impensable, posibilidad de un milagro traído desde las estrellas. Goku se inclinó hacia adelante, la expresión de su rostro inusualmente solemne, casi grave. En mi mundo, comenzó, su voz baja y cargada de significado, existen unos artefactos mágicos muy poderosos llamados esferas del dragón. Son 7 en total, y cuando se reúnen todas, tienen el poder de convocar a un dragón divino, un ser de poder inimaginable que puede conceder cualquier deseo. Bueno, casi cualquiera. Con paciencia, le explicó la naturaleza de las esferas, su inmenso poder, sus curiosas limitaciones, la imponente figura de Shenron y cómo, gracias a los Zenos, había obtenido el conocimiento y la capacidad para crear un nuevo conjunto, uno que funcionaría en aquella dimensión. Meliodas escuchaba, su escepticismo inicial luchando visiblemente contra la extraña y férrea convicción en la voz de Goku, y el recuerdo aún vívido del poder descomunal que había presenciado. ¿Un dragón que concede deseos?, murmuró Meliodas, una ceja arqueada. Suena como algo sacado de un cuento de hadas muy antiguo, incluso para los estándares de Britania. A pesar de su tono escéptico, un brillo inconfundible de creciente curiosidad y una incipiente esperanza iluminaba sus ojos. Pero si lo que dices es remotamente cierto, ¿podría algo así realmente romper una maldición impuesta por mi padre, el rey demonio, y la deidad suprema? No lo sé con certeza absoluta, admitió Goku con una honestidad refrescante y directa, pero el poder que me dieron los Zenos, es algo inmenso, Meliodas. Algo que va más allá de lo que probablemente puedas imaginar. Y los dragones de mi mundo han logrado cosas verdaderamente increíbles, cosas que se consideraban imposibles. Creo, sinceramente, que vale la pena intentarlo. Pero crear estas esferas, adaptarlas a este mundo, llevará tiempo y una cantidad enorme de mi energía. Necesitaré un lugar tranquilo y, sobre todo, seguro. Y, por encima de todo, tu más absoluta discreción. Nadie más puede saberlo. Meliodas asintió, la gravedad de la situación y la magnitud de la promesa que Goku le ofrecía asentándose finalmente en él como una realidad tangible. Conozco un lugar, dijo, tras un momento de reflexión. Un antiguo santuario druida, olvidado por el tiempo y protegido por poderosas barreras naturales y viejos encantamientos. Nadie nos molestará allí. Estaremos completamente aislados. La esperanza, una emoción que había creído muerta y enterrada bajo el peso de incontables vidas y pérdidas, comenzaba a palpitar con una fuerza renovada y sorprendente en su pecho, un tamborileo insistente contra sus costillas. Durante las siguientes semanas, en la soledad y el silencio del santuario oculto, un lugar cargado de una energía primigenia y ancestral, Goku se sumergió por completo en la hercúlea tarea. Meliodas observaba con un asombro que crecía día a día cómo el Saiyan moldeaba energía pura, extrayéndola no solo de su propio ser sino, de alguna manera que escapaba a su comprensión, de la propia esencia vital del planeta, infundiéndola con una concentración absoluta en 7 piedras ordinarias y lisas que, poco a poco, comenzaron a brillar con una luz interior anaranjada, cada una marcada con un número variable de estrellas rojas. El proceso era visiblemente agotador. Incluso Goku, con sus vastas y casi ilimitadas reservas de energía, se veía fatigado, casi exhausto, al final de cada larga jornada. Pero la determinación inquebrantable en sus ojos nunca flaqueó ni por un instante. Finalmente, el día llegó. 7 esferas de un color naranja intenso, pulsantes de un poder palpable y misterioso, descansaban ante ellos sobre un lecho de musgo. «¿Están listas?», anunció Goku, una amplia sonrisa de profunda satisfacción iluminando su rostro cansado pero triunfante.